Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente martes que se corresponde a la sección de contenido Un Punto Candente en la Economía. ¿Y qué punto candente vamos a tratar hoy? Bueno, nada más y nada menos que el nuevo sistema cambiario. Hemos intitulado la temática de este mediodía del DICON a las mesas de cambio o mesas de dinero. ¿Acaso un intento de eliminar el control cambiario? Bien, bienvenido David, como cada martes, aquí a Un Mundo de Economía y para dilucidar sobre esta temática tras haber transcurrido más de 16 años desde el control de cambio, 5 de febrero del 2003. Mira, la historia del control de cambios en Venezuela es muy negativa. El primer control de cambios se establece en 1983 con el famoso Viernes Negro y fue el famoso Recadi, que tuvo prácticas corruptas, que terminó en medio de escándalos y fue eliminado en la segunda presidencia de Carlos Andrés con el intento de apertura y volvió a aparecer en la segunda presidencia de Caldera por 2 años, que terminó en una maxi devaluación. Tuvo que retirarlo por imposibilidad y en realidad el control de cambios en Venezuela siempre ha estado asociado a operaciones oscuras, a escándalos de corrupción. Y muy dado a las distorsiones, sobre todo, y a favorecer a determinadas personas, a un número muy minúsculo. Estás haciendo referencia sobre todo cómo ha sido la evolución o la cronología de los controles de cambio aquí en Venezuela. Hiciste referencia del 18 de febrero de 1983, que fue la primera devaluación. Estaba para ese entonces en la presidencia el doctor Luis Herrera Campins, pero tras los 16 años y unos mesecitos más, 3 meses más, del control cambiario impuesto por el gobierno bolivariano, que para ese entonces el ministro de Finanzas era Tobías Nóbrega. Tenemos más de 16 años con un control de cambio y se dio a conocer a través de la resolución del Banco Central de Venezuela número 19-0501 que el Banco Central autoriza la compra y la venta de divisas a través de un sistema operativo, mesas de cambio o mesas de dinero. También en esta resolución, en el artículo 1, se contempla que las instituciones bancarias son las que van a fungir como operadores cambiarios y podrán pactar a través de sus mesas de cambio entre los clientes de las instituciones, bien sean personas naturales, personas jurídicas o también por parte de lo que son transacciones interbancarias. Esta resolución fue dada a conocer. Hemos intitulado, David, lo dije al comienzo, ¿será que esta nueva medida del DICON pasar a las mesas de cambio es un intento acaso por eliminar totalmente el control de cambio cuando ya no hay reservas internacionales? ¿Por qué? Porque en febrero del 2003, para ese entonces, el gobierno justificó esta política cambiaria, este control de cambio, para proteger las reservas internacionales. 16 años después, se elimina, no se elimina propiamente, se pasa del DICON a las mesas de cambio, pero para proteger ¿qué reservas? Si no hay ya reservas. Y en más de 16 años o en 20 años de gobierno bolivariano se han dilapidado más de 890 millardos de dólares. Así lo escribió Francisco Rodríguez en su cuenta Twitter. Francisco Rodríguez, el economista venezolano. Primero, la necesidad, hay que eliminar el control de cambios. Esa figura no debe volver a aparecer en Venezuela nunca más. No, por supuesto que no. Ahora, el problema es que un sistema lo debe reemplazar, un sistema de cambio libre. Y eso no puede ser nada más con una medida aislada. Eso requiere levantamiento de sanciones económicas que hay sobre el país, requiere acuerdos con los multilaterales, con el FMI, para créditos puentes para volver a recuperar el nivel de reservas, y requiere de un mercado normal de divisas, que en este momento el país carece. En un mercado normal y una economía con un desenvolvimiento normal, que está muy alejado ese mercado, ese tipo de economía, de la situación que presenta el entorno económico nacional.
Respecto a la resolución, y esto es importante explicárselo a nuestros televidentes, lo que está establecido en el artículo 6 de la resolución 19-05-01 del Banco Central de Venezuela, detalla que los interesados en presentar cotizaciones de oferta y de demanda de divisas a través de este sistema de mesas de cambio podrán hacerlo sin restricción siempre y cuando cumplan con dos requisitos, David, y son los siguientes, voy a leerlos textualmente. Dice que textualmente se exige haber cumplido satisfactoriamente con los procesos correspondientes al operador cambiario. Y el segundo requisito es ser cliente de la institución financiera en el sistema financiero nacional. Este sistema sugiere altos costos de operatividad. No es un sistema... tiene cuello de botella el sistema tal cual se presenta. No es un sistema de cambio libre tampoco. Cuando estás haciendo referencia a altos costos de operatividad que se exigen en este sistema cambiario, que debe cumplirlo, en específico, ¿a qué estás haciendo mención? Bueno, un mercado normal de divisas tiene que atender tanto clientes pequeños como grandes. Correcto. Sí, en este tipo de mecanismos solo atendería clientes grandes. El cliente pequeño quedaría para el mercado paralelo. Es decir, para el menudeo, como se denomina así coloquialmente. 20 años transcurridos, más de 16 años con un control cambiario que ha sido muy pernicioso para todo el desenvolvimiento normal de la economía nacional. Seguiremos hablando sobre este punto candente de la economía hoy martes, del DICON a las mesas cambiarias, un intento para eliminar el control de cambio. ¿Qué creen ustedes? Ya regresaremos luego de cumplir con una pausa comercial. De regreso con Un Mundo de Economía, hoy martes de un punto candente en la economía. Hablamos sobre esta nueva modalidad como es el control cambiario a través del DICON. Se pasa ahora a las mesas de cambio, a las mesas de dinero. Esta nueva medida llega en un momento bastante crítico de la economía venezolana. Una economía que está pautada por la hiperinflación, igualmente por lo que son problemas de política de encaje legal y de muchas distorsiones de sanciones, como tú lo decías anteriormente, David, producto de las elevadas de la elevada corrupción, de las sanciones, las operaciones que implica una compra-venta de divisas, pues tendrán que ser revisadas con muchísimo rigor. ¿Por qué? Porque por parte de los actores venezolanos son objeto de una exhaustiva revisión, de un exhaustivo proceso de revisión que lo va a hacer más lento y lo va a hacer mayormente engorroso, no un proceso normal cualquiera. Y costoso. Es de pensar realmente en qué momento se toma esta medida. Un momento bastante de mucha dificultad y de mucha incertidumbre. Vamos a ver, el país está bajo sanciones. Está limitado el uso de dólar. O sea, el dueño del dólar limita al gobierno nacional el uso de la moneda. Cuando hablas del dueño del dólar, para explicárselo... El tesoro de los Estados Unidos. La Reserva Federal, correcto. La Secretaría del Tesoro, en realidad. Correcto, es así bien. Entonces, el sistema, el control de cambio debe eliminarse. Esa es una de las primeras medidas a tomar. Pero tiene que hacerse en conjunto con otros programas. Tiene que gestionarse la eliminación de las sanciones. Tiene que haber créditos puente con el FMI y con los multilaterales para la recuperación de las reservas cambiarias. Cuando hablas del FMI, Fondo Monetario Internacional, claro. Internacional. Y tiene que haber una normalización, un mercado de cambios normal, donde tú puedas adquirir la divisa sin trámites, sin altos costos. O sea, nada de eso está eso es un programa más complejo. O sea, tal vez este sea un paso en la dirección correcta, pero hay que realizar otras medidas. Claro, porque sin un plan de ajuste
ajuste macroeconómico, tú lo has dicho y así coinciden muchísimos especialistas, economistas aquí venezolanos, sin un plan de ajustes macroeconómicos, de correcciones de los desequilibrios macroeconómicos, no hay opción de que estas medidas sean efectivas y mucho menos donde el asunto del meollo está en que bueno, este sistema más bien da más autonomía a las operaciones entre privados, es verdad, y se gana en transparencia la dinámica de las sanciones y crisis y así diluyen los potenciales beneficios que estas medidas pueden traer. Eso es un punto bastante álgido, David. Normalmente, vamos a ver, un sistema libre de cambios tiene varias condiciones. Tiene que ser abierto, tiene que ser transparente. Correcto. No debe tener cuello de botella, no debe tener trámites engorrosos o dilatorios. Tiene que ser de bajo costo. Tiene que operar en un marco macroeconómico normal. Tú mismo lo mencionas, no se ha realizado ningún ajuste macroeconómico serio a la economía. Pero la realidad o el país tiene que apuntar hacia un mercado libre de cambios y que jamás vuelva a aparecer la figura del control cambiario. Porque la figura del control cambiario en Venezuela tiene una historia nefasta, una historia de distorsiones económicas, de corrupción, de favoritismos, de privilegios. Correctamente, y que le ha dado mucha oscuridad, lo que le aporta es mucha oscuridad al sector económico nacional. Sí es verdad que en política económica se establece específicamente en políticas cambiarias que los controles de cambio pueden ser efectivos para corregir problemas de desequilibrio, de inflación, de fugas de capitales cuando son aplicados en el corto plazo, es decir, de 3 a 6 meses. Pero un control de cambio que lleva más de 16 años en este gobierno, pues ha resultado más que nefasto y vale el término sin ningún ánimo de exagerar. Siempre que se ha aplicado el control de cambios ha sido nefasto. Siempre. O sea, el control de cambios se ha aplicado varias veces en Venezuela, siempre con muy malas consecuencias. Lo tuvimos con Recadi desde el 18 de octubre de 1983. No, 18 de febrero, 18 de febrero, perdón. Y fue unos escándalos de corrupción. Terribles. Como terminó, con una distorsión, hubo una pérdida cambiaria enorme. Igual siguen las fugas de capitales, igual sigue la merma en las reservas internacionales, en todos esos periodos que tú has mencionado y que reflejan en lo que es la historia de cómo ha sido el establecimiento de los controles de cambio aquí en Venezuela y qué ha dejado para la economía nacional. Muy malas consecuencias. Muy malas. Dios mío, vamos a cumplir con otra pausa comercial y enseguida regresaremos con nuestro punto candente de este mediodía del DICON a las mesas de cambio. ¿Un intento acaso de eliminar el control cambiario? No se aparten, por favor. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía, hoy martes de Un Punto Candente en la Economía. Tras haberse conocido la resolución del control de las mesas de cambio sustituyendo al DICON, muchos economistas especialistas se pronunciaron inmediatamente ante esta medida, esta resolución del Banco Central de Venezuela. Uno de ellos fue el diputado de la Asamblea Nacional por la Comisión de Finanzas, el economista José Guerra, y él ha dicho que el problema es que ¿quién genera los dólares para esas mesas de cambio? Los bancos no generan dólares. Cada vez hay más escasez de dólares, ni el mismo gobierno los tiene como tal, y el descenso tan significativo que presentan las reservas internacionales al día de hoy. ¿Quién va a ofertar esos dólares, David? Al privado. Pero los bancos, fíjate que los bancos no generan dólares. Hay una remesa internacional que entra al país. Probablemente esta medida sea para tratar de tomar el mercado de remesas. Es una probabilidad. Una probabilidad. O sea, la principal fuente de divisas de Venezuela, la exportación petrolera, está muy afectada. Correcto. El país está sometido a sanciones, tiene límites en el uso del dólar
Y esto puede ser un intento de tratar de crear un mercado de divisas con las remesas. Pero entonces, ¿cuál sería la efectividad realmente de estas mesas de cambio? No, un sistema engorroso y caro no va a funcionar. No va a funcionar. Así de sencillo. No está claro quién va a liquidar los dólares o cómo se van a liquidar. Por ejemplo, las personas ya que quieran empezar a ya hacer estas operaciones de compra y venta de divisas, que vayan a sus bancos a los cuales ellos son clientes, tienen sus cuentas establecidas, instituciones financieras nacionales, ¿habrán podido hacerlo hoy? Bueno, y si van, se darán cuenta si hay o no hay dólares, qué información les tienen las instituciones bancarias y a qué precio estará el dólar, porque se va a establecer de acuerdo al precio que cotice diariamente. Eso también está establecido dentro de los acuerdos de esta resolución del Banco Central. Toda medida que lleva al final del control de cambios es buena noticia, en principio. Ok. Ahora, establecer no solo es eliminar el control de cambios, es establecer un sistema libre de cambio. Y eso es más complicado. ¿Por qué complicado, David? Porque el país tiene que atacar la hiperinflación, tiene que hacer un ajuste macroeconómico creíble. Tiene que recuperar algún nivel de reservas internacionales y eso solo puede ser con créditos puentes con el Fondo Monetario Internacional. Correcto. O sea que, bueno, esas son condiciones previas fundamentales que deben, que deben existir para implementar una política de libre cambio. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Donde el mercado de divisas opere bajo las leyes de mercado, de oferta y de demanda, y de ahí, según la cotización que tengan, según las operaciones en ambas partes, pues se determina el precio del dólar día a día. Sí, ahora, hay otro problema. Nosotros no tenemos un Banco Central independiente. O sea, normalmente el Banco Central tiene que fijar las tasas, tiene que fijar dos bandas de flotación, una alta y otra baja, y la moneda tiene que fluctuar entre estas dos bandas. Para nada de estos mecanismos están implementados. Es así. Entonces realmente, es decir, es buena noticia que vamos hacia la eliminación del control de cambios, pero esto tiene que ser acompañado por otras medidas. Sí, y volvemos a lo mismo, esto no es repetir sin un programa de estabilización macroeconómica la depreciación de la moneda, igualmente la caída libre del poder adquisitivo de todos los venezolanos, y lo que se corresponde a la liberación cambiaria solo servirá para que los venezolanos, cada uno de nosotros, conozcamos el verdadero valor del precio del dólar. ¿No crees tú? En este momento el dólar no tiene valor de precio real. Con una medida de estabilización posiblemente. Es lo que estoy diciendo. Sí. Con medidas de políticas de estabilización macroeconómica que no se han tomado en este gobierno de una manera seria, de una manera coherente, un plan perfectamente estructurado para corregir todos los desequilibrios macroeconómicos, empezando los desequilibrios que hay en materia de política fiscal. Empecemos por el gasto público, de política monetaria y de política cambiaria. El problema real, Venezuela necesita reconstruir su economía. Urgentemente, David. Venezuela necesita un ajuste macroeconómico complejo que requiera de la confianza externa. De lo contrario, no va a resultar ninguna medida que se tome. Y esta eliminación es una medida aislada, tal vez en la dirección correcta, pero una medida aislada. Ha dicho muy importante, esta medida debería ser parte de un engranaje de una política de estabilización macroeconómica general. Así de sencillo, se necesita la recuperación urgentemente de la economía, más que la recuperación, empezar a redimensionar el aparato productivo nacional, porque no podemos hablar de aumentos salariales efectivos, de ahora ir a una política cambiaria de orden de mesas de cambio, si no hay una reestructuración y una redinamización de la producción nacional.
sin producción no hay distribución, sin distribución no hay consumo, y así seguir todo lo que es las fases que comprenden en los ciclos económicos, el circuito económico. Muchísimas gracias, David, una vez más, como cada martes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nosotros tenemos que despedirnos, pero no podemos hacerlo sin antes darle las gracias por su amable atención. Ya saben que debemos conducirnos cada vez más con mucha responsabilidad e inteligencia para compartir el protagonismo que tiene la economía. Buen provecho, buena tarde.